Hola chicos, esta es la resolución de la guía de trabajo práctico número 1. Esto es como para que ustedes hagan una autocorrección de lo que ya de lo que ya hicieron. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es mencione los 6 niveles de organización. Explique brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Como ustedes habrán visto, los niveles de organización van de lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, que sería el, el átomo. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman células. Cada célula se va a especializar y va a tener una función diferente y una forma diferente de acuerdo a los tejidos que van a formar. Entonces este es otro nivel, los tejidos. En nuestro cuerpo tenemos 4 tipos de tejidos: el tejido conectivo, el tejido eh, epitelial, el tejido muscular y el nervioso. Estos 4 tipos de tejido van a formar en mayor o en menor medida órganos. Los órganos a su vez se van a juntar, varios tipos de órganos, y van a formar sistemas o aparatos que constituyen en definitiva un organismo. En la segunda pregunta, define elemento, materia, molécula, ion, catión, anión, neutrón. Son todas definiciones que las pueden encontrar en cualquier lado, en la bibliografía que les dimos. Lo único que yo voy a hacer hincapié es en el átomo, que son las unidades más pequeñas de la materia. Los átomos están hechos de pequeñas partículas llamadas protones, neutrones y electrones, que esto vamos a ver cómo se distribuyen en el átomo con las preguntas siguientes. Y un elemento es una sustancia que está formada totalmente por un tipo de átomos. Em, o sea, es- tienen la misma, el mismo número atómico. Los elementos tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente masa, que es lo que les da la diferencia, y se van a formar isótopos. Nuestro cuerpo está constituido por muchos elementos químicos, pero de esos muchos elementos químicos, que son más o menos 60, 12 son los que en mayor cantidad se encuentran. Y estos son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio e hierro. Bueno, acá les pedimos la definición de un átomo y explique su estructura anatómica y representarlo gráficamente. Acá tienen un gráfico del átomo. Tienen en el centro el núcleo, que está constituido por protones y neutrones, y alrededor tenemos los electrones que giran alrededor de ese núcleo. Como les decía, el átomo en un átomo podemos diferenciar el número atómico y su masa atómica. El número atómico es el número de protones que tiene ese átomo, y el número másico o la masa atómica es el número de protones más el número de neutrones que tiene ese núcleo. Cuando un un átomo libera un electrón, cede un electrón a otro átomo, o a otra molécula, este átomo se ioniza. Entonces va a formar un ion que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Cuándo vamos a decir que un ion es positivo o es un catión? Cuando cede un electrón, entonces se queda con mayor número de protones que de electrones, porque un átomo normal tiene la misma cantidad de protones que de electrones alrededor. Entonces, si el átomo cede electrones y se queda con menor cantidad de electrones que de protones, se va a llamar catión.
En cambio, si el átomo capta otro electrón y aumenta la cantidad de electrones y supera al número de protones, se llama anión y tiene mayor carga negativa. ¿Qué se entiende por isótopo e ionización? Bueno, lo que acabamos de decir, la ionización es un procedimiento a través del cual se generan iones, un átomo o una molécula que dispone de una carga eléctrica a partir de ganar o perder cierta cantidad de electrones. Decíamos que el átomo se transforma en un ion cuando cede un electrón o recibe un electrón. Entonces se va a transformar en un catión o en un anión. Y en cambio, un isótopo es un átomo, pero del mismo elemento, con diferentes números de masa. Y el número de masa, como habíamos dicho al principio, era el número de protones más el número de neutrones. Entonces, en este caso tienen la misma cantidad de neutrones, o sea que va a tener el mismo número atómico el isótopo, pero con diferente cantidad de neutrones. La tabla periódica representa los elementos. Nosotros podemos ver acá, por ejemplo, como ejemplo, el hierro, que tiene eh, el símbolo del hierro es Fe, tiene un número atómico que es 26 y un número de masa atómica que es 55. En la tabla periódica se grafican todos los elementos que existen.